Recordar el pasado para liberarnos de sus maldiciones. No para atar los pies del tiempo presente, sino para que el presente camine libre de trampas. Hasta hace algunos siglos se decía recordar para decir despertar, y todavía la palabra se usa en este sentido en algunos campos de América Latina. La memoria despierta es contradictoria, como nosotros. Nunca está quieta y con nosotros cambia. No nació para ancla, tiene más bien vocación de catapulta. Quiere ser puerto de partida, no de llegada. La historia del Museo de la Plata es un ejemplo del modelo de ciencia que caracteriza las últimas décadas de fines del siglo XIX y principios del siglo XX. Un modelo que repercute todavía en el presente. El museo se funda con la idea de exhibir las riquezas de la nación en el contexto de la creación del Estado argentino. Pero ¿dónde quedaban los pueblos originarios preexistentes a este Estado-nación? La institución fundada en la razón y la ciencia propia de la modernidad construyó una idea de que los indígenas eran tan solo vestigios del pasado, por lo que debían ser dados a conocer para reforzar el orgullo patrio. En ese momento, la materialidad era un aspecto fundamental para la construcción de un pasado común, por lo que los objetos y restos humanos debían ser resguardados y exhibidos al público. ¿Qué es la identidad? ¿Es tan solo un conjunto de rasgos que se tienen y se pierden? ¿Es algo que nos define toda la vida, que no cambia? Tal vez lo que debamos preguntarnos es quiénes son los que definen y categorizan a los otros. Para ponernos en contexto, nos gustaría que nos hablaras un poco de los estudios de carácter científico que se hacían en las primeras décadas del siglo XX acá en el museo, en la antropología. Bueno, en esa época la antropología estaba recién constituyendo su referente empírico, sus métodos, sus técnicas, su objeto de estudio, digamos, en términos técnicos. Los estudios eran básicamente basados en la morfología corporal o la morfología ósea y había un apuro por la recolección de datos. Entonces no había demasiada reflexión sobre la diversidad que estaban observando. Una construcción de conocimiento basada en la evidencia, en la empiria, en la posibilidad del descubrimiento de las leyes, de la naturaleza y la cultura, sesgadas por el paradigma vigente, naturalista y evolucionista, fueron las que rigieron de alguna manera las modalidades de exhibición. Había en esa época un marco teórico basado en la doctrina de las razas que se había ya desarrollado en el siglo XVIII, donde se entendía que había una naturaleza perenne que se reflejaba en la corporalidad de cualquier persona. Entonces, como los pueblos indígenas estaban transformándose por los procesos de colonización, se veía cierta pérdida de esos caracteres, de esas esencias, de esas naturalezas, y en este sentido buscaban rescatar la mayor información posible. Digamos, respondía a un conjunto de ideas respecto de una sociedad primitiva, una sociedad sin historia, una sociedad sin escritura. Por eso formaban grandes colecciones de cráneos o de esqueletos, tomaban fotografías para poder después describir las características físicas y relevaban mediciones antropométricas. No tenían mucho carácter comparativo. En general, si uno observa los trabajos de esa época, va a haber largas series de mediciones sin mucha observación, sin mucha reflexión sobre lo que están observando. Simplemente se describen los caracteres, por ejemplo, de araucanos o de pueblos fueguinos o de pueblos de Bolivia, sin discusión, sin ninguna elaboración teórica más que la descripción. Vayamos un poco al formato museográfico del siglo XIX. Grandes vitrinas, gran cantidad de piezas para tener un impacto visual de la grandeza, la cantidad de piezas, la ambición de la altura de sus techos, las formas de montaje, son impresionantes, ¿no es cierto? Una fuerte tendencia
taxonómica en la organización de la naturaleza, la clasificación, la taxonomía, la búsqueda también de las relaciones filogenéticas entre las especies para fortalecer y comprender mejor la idea de evolución. Y, por ejemplo, las cartelerías, los textos estaban bastante reducidos a el nombre científico. El nombre científico para mostrar la diversidad y la riqueza de la naturaleza en sí misma. La memoria es fragmentada. En ella siempre está implicada un proceso de selección y de olvido, de silencio. Rememorar es traer el pasado al presente, no solo para recordar, sino para construir una narrativa propia en un escenario social y político. Nos da herramientas para cuestionar las verdades que se han ido consolidando como absolutas a lo largo del tiempo, muchas de ellas validadas por la ciencia. Un ejemplo es la exhibición de restos humanos, considerados como objeto de estudio. En este sentido, ¿cómo ha sido el tratamiento de los restos humanos que antes estaban exhibidos, después por distintas políticas públicas han dejado de exhibir? ¿Nos puedes contar un poco de esa política? Tiene que ver un poco con la irrupción y la participación activa de comunidades que comienzan a reclamar sus derechos. Eso, más el contexto de debate todavía tímido, empieza a generar este movimiento con mayor intensidad. Ya estaba el antecedente de una restitución en el museo en 1994, cuando se restituye Inacayal, a pesar de que todavía no estaba la ley, ¿no?, que se promulgó en el 2001, la ley de restitución de restos humanos. Ya estaba ese movimiento, pero todavía no estaba instalado como política institucional sostenible y sistemática, digamos, ¿no?, e incuestionable. En este momento se ha transformado, y con la ley, en un discurso incuestionable. Y dentro de todo ese tema también está el tema de la restitución de los muertos, de nuestros difuntos, que fueron traídos como botín de guerra, sin el menor respeto. No solamente sin el menor respeto, sino acá fueron torturados. Esto era, por decir, una cárcel, era un centro de exhibición, porque si bien la historia lo dice muy claramente, nosotros a través de la iglesia fuimos declarados como espacio de parte de una zoología, o sea que éramos considerados animales, y así es como atravesamos por una serie de torturas y de vejámenes que en realidad a veces recordarlo para nosotros es muy doloroso y muy triste, muy doloroso y muy triste, muy doloroso y muy triste. En ese momento se decidió cerrar la sala y empezar a retirar restos humanos, además de acondicionar un depósito específico de restos humanos identificados. La pérdida de una colección está muy por debajo de la ganancia político-institucional de la realización de las restituciones, muy por debajo. Hay un giro en la manera de pensar los restos humanos, ya no como objetos posibles de ser estudiados, sino como personas con un pasado, una historia particular, que puede ser valorada a través de la interacción con diferentes actores emergentes en el reclamo. ¡No!
es un tema delicado, porque me parece que como antropólogos también tenemos que hacernos un montón de preguntas teóricas y prácticas, digamos, para reflexionar sobre el propio suceso y no volver a cometer ciertos errores paternalistas, por ejemplo. Es un proceso con vistas a recuperar otro tipo de relaciones, a generar un vínculo más activo de los pueblos indígenas en el museo, es a entender un poco su historia, su voz, porque en ese reclamo también se constituyen identidades, se definen distintos actores políticos, el rol político de la restitución, el rol político y social de la visibilidad indígena, y eso yo creo que es un proceso de transformación mutuo a los pueblos indígenas, a los reclamantes en particular y a los antropólogos y a los funcionarios de este museo por otro lado. Bueno, muchas gracias. Mapuño que mapo, mapuño que mapo, malmai pilime que wei, malmai mai mi mai, mapuño que mapo, mapuño que mapo. Que yo tuku api mi tamilangen, tani lam tu tum tani, meu tani sofi mongel meu tani el tu el meu. Ei mun mai kui fike chayem punye. Alcadi papi mun tani lami. Es importante que se considere que estos restos lleguen a sus lugares, no solamente los restos, sino parte de los objetos que también han sido encontrados, porque consideramos que existe una comunidad que tiene que tener por historia lo que le corresponde, y bueno, de hoy en más se consideraría así, que tendría que ser no solamente restituido los restos, sino todo aquello encontrado. Eso.